Hay una clase de miedo que no hace ruido. No grita, no llora en voz alta. Llega en una mañana de octubre, cuando el polvo de la cosecha todavía está en el aire y el asiento del lado del camión está vacío. Y te dice, muy despacio, que todo lo que creías que tenías no era tuyo, era de la deuda. Antes de que siga, necesito preguntarte algo. Si mañana heredaras una granja con más deuda que capital propio, ¿qué harías primero? Escríbelo en los comentarios. No hay respuesta correcta, pero la respuesta de Dolores A. que en 2003 cambió todo lo que Harvey County pensaba que sabía sobre quién puede sobrevivir en el campo. Lo que Dolores recibió cuando murió Carl no fue un funeral. Fue un sobre de manila en el escritorio del abogado. Adentro, una hoja con 3 columnas. Activos, pasivos. Diferencia neta. La cosechadora KCIH 2388, comprada 11 meses antes, aparecía 2 veces. En activos, valuada en 195,000 pesos. En pasivos, con 158,000 pesos pendientes al banco. Sumando los préstamos operativos y una línea de crédito abierta, la granja tenía 245,000 pesos de obligaciones sobre 320 acres que en ese momento valían menos de lo que le debían al banco. El distribuidor ya sabía lo que venía. Ray Coneghi de Coneghi AG Equipment en Alstead tenía una cláusula en el contrato de Carl que permitía devolver la cosechadora dentro de 90 días del inicio de la segunda temporada de operación, por el 82% del precio de compra. Carl lo había negociado él mismo la noche anterior a la firma. Ray había pensado que nunca se usaría. Estaba por descubrir que Carl que había sido más cuidadoso de lo que cualquiera en el condado pensaba. Pero antes de que Dolores pudiera hacer nada con esa cláusula, tuvo que sobrevivir una cena de familia. Su hijo Marcus, 29 años, mecánico en Wichita, que había salido de la granja a los 18 y no había mirado atrás, llegó esa semana con una propuesta. Y la propuesta de Marcus no era salvar la granja, era liquidarla. Dolores A. que tenía 54 años cuando Carl murió. Llevaban 31 años casados. Habían llegado a esos 320 acres de Harvey County en 1978, cuando compraron la primera mitad de tierra a un vecino que se retiraba. Eran 160 acres de trigo y sorgo a 12 millas al sur de Newton, Kansas. Tierra plana, viento constante, inviernos que llegaban sin aviso y veranos que prometían más de lo que cumplían. Carl era un hombre de movimientos lentos y palabras contadas. Había crecido en la misma clase de tierra 20 millas al este. Había aprendido a manejar un tractor antes de aprender a leer. Y sabía exactamente lo que valía un acre húmedo a las 6 de la mañana frente a un acre seco al mediodía. Era el tipo de agricultor que no le creía a los vendedores ni a los pronósticos del tiempo, pero que tomaba sus propias decisiones y las sostenía hasta el final. Dolores también había crecido en tierra de cultivo. Su padre había tenido una granja en Reno County hasta que la sequía del 88 lo obligó a arrendar. Ella sabía leer un estado de cuenta bancario, sabía lo que significaba una renovación de pagaré, sabía lo que se sentía cuando el banco llamaba en agosto. Había llevado los libros de la granja a que desde 1982. Sabía exactamente en qué condición estaban. Marcus había crecido en esa granja y había decidido, a los 17, que no quería nada de ella. No hubo pelea grande, no hubo conversación de desgarro. Simplemente un día empacó, se fue a estudiar mecánica a Wichita, y cuando volvía en Navidad hablaba del tiempo y del fútbol americano y nunca preguntaba cómo iba la cosecha. Carl lo dejaba ir. Dolores sabía que había una herida ahí, pero en 11 años ninguno de los dos hombres había querido tocarla. El problema con Marcus no era que no amara a su padre. Era que lo amaba de una manera que no podía coexistir con la granja. Había visto a Carl levantarse antes del amanecer todos los días de su infancia. Había visto cómo la preocupación se instalaba en la cara de sus padres en agosto cuando el trigo no alcanzaba el precio necesario. Había contado los años en que el ingreso neto fue menor al sueldo mínimo de cualquier trabajo normal. Y había decidido que eso no era una vida. Era un sacrificio que nadie le había pedido que hiciera. Carl murió un martes de septiembre de 2003.
Había salido a revisar el sorgo, que estaba a una semana de la cosecha. Lo encontraron sentado contra la rueda trasera del tractor viejo, con el motor apagado. El médico dijo que había sido rápido, que probablemente no había sentido nada. Dolores le creyó al médico porque necesitaba creerle. Pero de noche, cuando la casa se quedaba quieta, pensaba en cuántos años de preocupación se habían ido acumulando en ese corazón hasta que ya no pudo más. La primera llamada del banco llegó 10 días después del funeral. No fue una amenaza. Era demasiado temprano para amenazas. Fue una llamada de cortesía, de las que hacen cuando quieren que sientas que todavía estás en control mientras te muestran, muy despacio, que no lo estás. El oficial de préstamos se llamaba Dennis Ferris. Había conocido a Carl en la feria de condado hacía años. Era educado, profesional. Le dijo a Dolores que el banco quería encontrar la solución correcta para ella. Lo que Dennis Ferris no le dijo ese día, pero que Dolores ya sabía porque había leído cada documento que Carl había firmado, era que había 3 fechas. La primera, el 15 de noviembre, cuando vencía el primer pago del pagaré de la cosechadora. Eran 2.900 pesos. La segunda, el 1 de diciembre, cuando vencía el pago semestral del préstamo operativo. Eran 18.500 pesos. La tercera, el 31 de enero, cuando vencía la renovación anual de la línea de crédito. El banco podía elegir no renovarla. Dolores las tenía apuntadas en su libreta con tinta roja. No porque las fuera a olvidar, sino porque quería verlas todas en la misma página y entender cuánto tiempo tenía antes de que las fechas empezaran a tomar decisiones por ella. El sorbo lo cosechó ella sola. Tardó más de lo que hubiera tardado Carl. La cosechadora nueva era una máquina de otro mundo comparada con el viejo equipo que habían tenido. Tenía sistemas de guía, monitores de rendimiento, pantallas que mostraban el peso por acre en tiempo real. Dolores sabía usar todo eso porque Carl le había enseñado el verano anterior. Pero manejar esa cosechadora sola en octubre era como manejar el camión de Carl con el asiento aún en la posición que él lo dejó. Todo le quedaba un poco mal. Terminó la cosecha el 14 de octubre. Sorgo, 68 bushels por acre promedio. No era mal número. Carl hubiera estado satisfecho. Pero cuando Dolores hizo los números esa noche, el satisfecho desapareció. Le quedaban 34.000 pesos líquidos de la cosecha, con 21.400 pesos en pagos vencidos dentro de los próximos 90 días. Eso dejaba 12.600 pesos para insumos de la próxima temporada. Mantenimiento de equipo y vivir. No alcanzaba. Marcus llegó el fin de semana del 18 de octubre. No avisó con mucho tiempo. Un mensaje de texto el viernes diciendo que venía el sábado. Dolores preparó chile de carne porque era lo que Marcus siempre había pedido cuando era chico, y quería que la conversación empezara en terreno conocido. No funcionó. Marcus se sentó frente a los números que Dolores había extendido sobre la mesa de la cocina. El mismo mantel de cuadros rojos que había estado ahí desde que él tenía 5 años, y estudió cada columna con la concentración de alguien que ya sabe lo que va a encontrar y solo está confirmando. Entonces levantó la vista. «Mamá, hay que vender». Dolores estaba sirviendo los tazones. No levantó los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas pensando eso?» «Desde antes del funeral. On estimate». Ella puso un tazón frente a él. Se sentó. «Marcus, esta tierra lleva 25 años en esta familia. Y tiene 245.000 pesos de deuda. Los números no son todo lo que hay. En este caso sí lo son. No tienes ingresos fuera de la cosecha. No tienes reservas. El banco va a presionarte en noviembre. Y yo tengo familia en Wichita que también me necesita». Dolores lo miró. Esa última frase era nueva. Tenía una precisión que le dijo que llevaba tiempo ensayándola. «Nadie te está pidiendo que te quedes». «No, pero me están pidiendo que herede la mitad de una granja que no puedo pagar». Ahí estaba, en la mesa entre el chile y los papeles del banco, la herida real. Carl había hecho su testamento en 2001. Todo a Dolores en vida. A la muerte de Dolores,
el 50% para Marcus. Lo que Marcus no había dicho hasta ese momento era que heredar la mitad de una granja endeudada le parecía no una herencia, sino una sentencia. ¿Sabes lo que papá me dijo la última vez que hablé con él? Dolores lo preguntó en voz baja. Marcus no respondió. Me dijo que esperaba que algún día entendieras lo que es construir algo que dura más que tú. Eso fue demasiado. Marcus cerró los ojos. Había escuchado versiones de esa frase toda su vida y cada vez le dolía de una manera diferente. No porque no amara a su padre, sino porque amarlo y entenderlo eran dos cosas que en él nunca habían logrado vivir en la misma habitación. No voy a vender, Marcus. Entonces vas a perder la granja de todas formas. Puede ser, pero no voy a vender. Marcus se quedó hasta el domingo. Hablaron de otras cosas. Se abrazaron al despedirse, pero cuando su camioneta dobló por el camino de tierra y desapareció. Dolores se quedó parada en el portal y se dio cuenta de que no sabía cuándo volvería a verlo. Esa noche Dolores que no oró porque le mandaran un milagro. Ese no era su estilo. Encontró la carta que Carl había dejado guardada en el segundo cajón del escritorio, dentro de un sobre que decía simplemente, para Dolores. La había escrito en 2000, después de una cosecha que había estado cerca de hundirlos. La carta tenía 8 líneas. Dolores la había leído cuando Carl se la mostró. La leyó de nuevo esa noche. Carl escribía como hablaba, despacio, sin adornos. Decía que si ella estaba leyendo esa carta en circunstancias difíciles, que recordara que la tierra había sobrevivido más inviernos de los que ninguno de los dos podía contar. Que las deudas tienen fecha de vencimiento pero la tierra no. Que confiar en Dios no significaba que todo iba a salir bien, sino que era suficiente seguir trabajando sin saber el resultado. Eso era todo. 8 líneas, la firma de Carl y la fecha. Dolores dobló la carta y la guardó en el bolsillo del delantal, donde la llevó los 3 días siguientes. Pero no fue la carta lo que la movió. Fue lo que hizo después de leerla. Fue al escritorio, sacó su libreta, y en la parte de arriba de una página nueva escribió 2 preguntas. ¿Qué tengo que no tiene deuda? ¿Qué deuda puedo eliminar antes del 15 de noviembre? No era oración, pero era el tipo de claridad que llega cuando dejas de pedirle a Dios que quite el problema y empiezas a preguntarte cuál es el siguiente paso que puedes dar tú. La respuesta a la primera pregunta era, la tierra. Los 320 acres no tenían gravamen. Carlos había pagado en 1997. La tierra era el único activo que no tenía deuda encima. La respuesta a la segunda pregunta tardó 2 días más en formarse. Pero cuando se formó era tan clara que Dolores se preguntó cómo no la había visto antes. El miércoles siguiente, Dolores manejó hasta la oficina de Connelly AG Equipment en Alstead. Ray Connelly era un hombre en sus 60, con una oficina llena de trofeos de caza y fotografías de maquinaria nueva. Había conocido a Carl desde los años 80. Había vendido la granja a 3 tractores y 2 implementos a lo largo de los años. Cuando la cosechadora salió de su lote 11 meses antes, había sido la venta más grande de su historia en Harvey County. Dolores entró, dijo buenos días, y puso una copia de contrato de compra sobre el escritorio, abierta en la página 7. Aquí dice que el comprador puede ejercer la cláusula de recompra dentro de los 90 días del inicio de la segunda temporada de operación. Ray miró el contrato. Miró a Dolores. Dolores, esa cláusula, Carol la negoció. Está en el contrato. ¿Cuántos días han pasado desde el inicio de la cosecha de este año? Hubo una pausa. 19 días. Hay 71 días disponibles. Ray Connelly se recostó en su silla. Lo que estaba calculando en ese momento era visible en su cara, no el contrato, sino lo que el condado diría cuando lo supiera. Dolores, la cosechadora tiene menos de 200 horas. Si la devuelves, obtienes el 82% del precio de compra. Eso es, $159,900. Sí, pero eso no resuelve tus préstamos operativos. No, los resuelve parcialmente. Ray estudió su escritorio. ¿Sabes lo que va a decir la gente, Dolores? Sí. Que perdiste el juicio.
que Carl se estaría revelan en su tumba. Ella no respondió enseguida. Miró el trofeo de ciervo en la pared. Una pieza grande, bien conservada. Rey, ¿sabes cuánto cuesta operar esa cosechadora por hora? Todo incluido. Él no respondió. Carl me enseñó a llevar los registros. Financiamiento, combustible, contrato de servicio, depreciación a 5 años. En 320 acres, esa máquina corre entre 180 y 220 horas al año. El costo total es 38.400 pesos al año. Solo para mí. Solo para esta granja. Son 192 pesos por hora. Hay que amortizarlo sobre muchos años. Ya lo estoy amortizando. Y cada hora que no está corriendo me cuesta también. El problema para Dolores no era solo Rey. Dennis Ferris había llamado la semana anterior con una actualización de portafolio que era, en términos directos, una señal de que el banco estaba clasificando su préstamo como riesgo elevado tras la muerte del prestatario principal. En términos prácticos, eso significaba que en enero, cuando venciera la renovación de la línea de crédito, el banco tenía el derecho de exigir garantía adicional. La única garantía que tenía Dolores con valor suficiente era la tierra. Si el banco pedía los 320 acres como respaldo y en algún momento ella no podía pagar, el banco tendría un camino directo a lo único que Carl había logrado dejar sin deuda. Eso era lo que no podía pasar. El jueves por la mañana, Dolores fue al banco. Dennis Ferris ya tenía la carpeta abierta cuando ella entró. Lo había visto hacer eso con Carl 100 veces. Ese día, Dolores le explicó lo que planeaba hacer. Devolver la cosechadora, recibir 159.900 pesos, pagar el saldo completo del préstamo de la cosechadora, 158.400 pesos, y aplicar los 1.500 pesos restantes al préstamo operativo. Dennis la escuchó. Tomó notas. Eso elimina el préstamo de la cosechadora, Dolores. ¿Con qué cosechas el año que viene? Le explicó sus opciones. El distribuidor de maquinaria usada en Newton tenía una Gleaner K2 de 1979 por 9.500 pesos con 3.200 horas pero bien mantenida. Tenía el John Deere 4.440 de Carl, 1979 también, todavía confiable. Para sembrar 280 acres de trigo de invierno necesitaba ese tractor y la cosechadora usada, y nada más que no pudiera pagar en efectivo. Dennis Ferris bajó el lápiz. El banco ve esto con preocupación, Dolores. No la decisión de devolver la cosechadora. Eso es razonable. Lo que nos preocupa es la capacidad a largo plazo de operar 320 acres con equipo de 25 años. ¿Cuántos de sus clientes agricultores con equipo moderno terminaron 2002 con ingreso neto positivo en esta zona? Dennis no respondió. Le voy a decir lo que decían los informes de la Extensión Agrícola de Kansas State. El 60% de los agricultores medianos con flotas modernas en esta región terminaron 2002 en números rojos o con flujo de caja negativo. No porque las cosechas fueran malas, porque la carga de deuda de equipo eliminó el margen. ¿Dónde leyó eso? En los informes públicos de acceso libre con los datos del condado. Dennis Ferris la miró de una manera diferente, no con condescendencia. Con algo parecido a la evaluación que hace a alguien cuando se da cuenta de que no está hablando con quien esperaba. ¿Qué quieres del banco, Dolores? Quiero que la renovación de enero se haga bajo las mismas condiciones del préstamo de Carl, sin garantía adicional sobre la tierra. A cambio, pago el préstamo operativo completo en 2 partes, 18.500 pesos el 1 de diciembre, y el resto en junio con los ingresos del trigo. ¿Tienes trigo sembrado? Lo siembro la semana que viene. 280 acres. Dennis cerró la carpeta. Voy a tomar esto al comité. Te llamo el viernes. Llamó el viernes. El comité aceptó. El lunes 3 de noviembre de 2003, Dolores A. que manejó la cosechadora KCH 2388 hasta el lote de Conelli AG Equipment en Alstead. La bajó del remolque ella sola, firmó los documentos que Rey tenía listos, y recibió el cheque de 159.900 pesos. Rey la acompañó hasta la camioneta. Había algo que quería decirle. Dolores, yo no debía haberle vendido esa máquina a Carl. No en las condiciones en que estaba él. Ella lo miró. Carl aceptó los términos.
Sí, pero yo sabía que el préstamo operativo ya estaba alto. Sabía que el margen estaba justo. Me convencí de que una cosechadora moderna le iba a cambiar los números. Y eso no era verdad. Era una historia que también me convencía a mí. Dolores tomó el cheque. Lo dobló. Lo puso en el bolso. Rey, Carl nunca hizo una compra que no quisiera hacer. Era necio de esa manera. Pero aprecio que me lo diga. Giró hacia su camioneta. Voy a enviarle gente nueva, Dolores. Los que están empezando. Para que vean cómo se hace. Ella no respondió. Subió al camión y salió del lote. Esa tarde, compró la Gleaner K2 en Newton por $9,500 en efectivo. La semana siguiente, llamó a Abwing, un mecánico retirado de la comunidad menonita al sur de Alstead que había pasado 40 años reparando maquinaria agrícola de todas las marcas y todas las décadas. Abe fue esa misma tarde. En 3 horas le dijo que la cosechadora estaba bien mantenida, que el cilindro era sólido y que necesitaba un ajuste de correa y un filtro hidráulico nuevo. Costo, $340. 2 semanas después, Dolores sembró 280 acres de trigo de invierno. El condado de Harvey observó, algunos en silencio, otros con menos cuidado. La esposa de uno de los grandes productores del condado encontró a Dolores en el mercado de Newton en diciembre y le preguntó, con la delicadeza de alguien que no tiene ningún cuidado por lo que dice, si no le preocupaba quedarse sin capacidad de respuesta ante una emergencia. Dolores le respondió que tenía 2 tractores, una cosechadora funcional, todos los implementos necesarios, y 0 deuda de equipo por primera vez en 11 años. Que si eso le parecía una situación de emergencia, no estaban usando la misma definición de la palabra. La conversación terminó ahí. Luego llegó la primavera de 2004. Las lluvias de marzo habían llegado a tiempo en Harvey County. Las temperaturas de abril habían sido correctas. El precio del trigo en futuros había subido por tensiones de exportación que nadie anticipó en octubre. El trigo de Dolores cosechó 52 bushels por acre promedio, a $3.85 el bushel, sobre 280 acres. Ingreso bruto, $56,056. Después de cubrir insumos, el pago de junio al banco, reparaciones de equipo y costos operativos, Dolores terminó el año con $28,400 netos. El mayor ingreso neto que la granja A que había producido en 9 años. No lo celebró con nadie. Lo apuntó en la libreta, en la misma columna que llevaba desde 1982. Y pasó la página. Lo que siguió no fue una historia de triunfo limpio. Fue una historia de silencio, trabajo, y un costo que los números nunca capturaron del todo. Marcus no llamó en la Navidad de 2004. Llegó una tarjeta. Dolores la puso en el cajón del escritorio, al lado de la carta de Carl. En 2005, la cosecha de sorgo fue pobre. La lluvia llegó tarde y los granos no llenaron bien. Dolores terminó el año con $8,200 netos. Ajustó el presupuesto de la casa, pospuso la reparación del techo del granero, y no llamó al banco. En 2006, fue mejor. En 2007 compró 80 acres al norte de su tierra cuando un vecino se retiró. Los pagó en efectivo, $112,000 que había estado guardando en 3 años de superávit. Sin financiamiento, sin firmas nuevas. Abe Going murió ese mismo año. Dolores fue al funeral. Se sentó en la segunda fila de la iglesia menonita de South Alstead con su mejor ropa oscura y sus botas de campo limpias. Y cuando terminó fue a darle el pésame a la familia y les dijo que Abe había sido el mecánico más honesto que había conocido y que eso valía más de lo que se podía decir en palabras. Marcus llamó en 2008. No para Navidad. Un jueves de marzo por la noche, sin razón aparente. Hablaron 40 minutos. El tiempo, los hijos, el trabajo. Y entonces Marcus dijo, muy de pasada, que había estado hablando con un amigo que tenía tierra en el sur de Kansas y que había mencionado la historia de la granja Ake. ¿Qué historia?, preguntó Dolores. La de la cosechadora. Ah, hubo una pausa larga. ¿Fue la decisión correcta?, preguntó Marcus. Dolores tardó. No lo supe hasta 3 años después. Pero sí. Marcus no dijo nada más sobre el tema. Pero siguió llamando. Una vez al mes, aproximadamente,
A partir de entonces, en 2009 llegó la ola de ejecuciones hipotecarias que había estado acumulándose desde 2007. 5 granjas en Harvey County perdieron sus operaciones ese año. 2 de ellas eran de hombres que Dolores había conocido en las reuniones del Buró Agrícola. Hombres con equipos modernos, deudas acumuladas que el mercado del grano no alcanzaba a cubrir. Dolores compró los derechos de arrendamiento de 160 acres de una de esas granjas. El precio era bajo porque el mercado estaba bajo. Lo sembró con trigo ese otoño. No con crueldad, no con satisfacción. Lo hizo porque la tierra seguía necesitando quien la trabajara, y ella tenía medios para hacerlo. Eso era todo. Para 2010 cultivaba 560 acres, sin deuda de equipo, con reservas suficientes para cubrir 2 malas cosechas seguidas. Y todavía tenía la carta de Carl en el bolsillo del delantal. Dolores Ake tiene 77 años. Sigue viviendo en la misma casa de Harvey County donde llegó con Carl en 1978. Marcus maneja la operación ahora. Se mudó de regreso en 2015, cuando sus hijos estaban en edad escolar y dijo que quería que crecieran en tierra abierta. No hablan mucho de los años de silencio entre ellos. No hace falta. La Gleaner K2 que Dolores compró en 2003 todavía está en la cobertura. Ya no cosecha con ella. Compraron una máquina más moderna en 2016, cuando la operación creció lo suficiente para justificarlo. Pero la K2 sigue ahí, con la pintura desgastada y el cilindro limpio, como algo que uno no tira cuando le debe demasiado. El cheque de $159,900 de Conelli AG Equipment fue hace más de 20 años. En esos 20 años, la granja Ake pasó de 320 acres endeudados a 560 acres sin deuda. No en un año de milagro. En 20 años de silencio, de trabajo, de una columna de números en una libreta que se fue llenando poco a poco en la dirección correcta. No hubo artículo en el periódico. No hubo reconocimiento de la universidad. Hubo una mujer que entró a la oficina de un distribuidor en Alstead un miércoles de octubre con una copia de un contrato, y que salió con un cheque y una decisión cumplida. Hay una cosa que Dolores le dijo a Marcus hace algunos años, cuando él estaba considerando financiar un tractor nuevo para ampliar la operación. Le dijo, tu padre no murió de un ataque al corazón. Murió de carga. La carga de deber, de tener que plantar lo que el banco necesitaba en lugar de lo que la tierra necesitaba, de trabajar para pagar equipo en lugar de trabajar para construir tierra. Y esa carga no la ves en un pronóstico ni en una feria de maquinaria. La ves en la cara de alguien a las 6 de la mañana cuando todavía no sabe si el año va a alcanzar. No financies el tractor nuevo, Marcus. Compra el que puedas pagar. Marcus compró el usado. Si alguien que conoces tiene una granja, una deuda o una decisión que no sabe cómo tomar, comparte este video con ellos. No porque tenga todas las respuestas, sino porque a veces lo que más necesita alguien al límite es saber que ya hubo alguien antes en ese mismo punto, que tomó una decisión difícil en lugar de una cómoda, y que la tierra aguantó. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué es lo más difícil de heredar de alguien que ya no está? No tiene que ser una granja. Puede ser una deuda, una expectativa, una promesa que no hiciste tú. Me gustaría leer lo que escribes. Hasta la próxima historia.